queridos amigos de Movimiento, siempre digo en los podcasts que es un placer tener a mis invitados, pues porque es una realidad, es un placer tenerlos siempre, ¿no? Pero la realidad es que en este espacio en el que estamos abriendo hoy para hablar de liderazgo masculino, era imposible no tener este punto de vista de dos de las grandes referencias del feminismo. ¿Puedo decir así? ¿Se sienten cómodas si digo eso o no? Sí, Sí, ¿por qué no? bien, Venga. bien. Pero de este feminismo bien entendido, de esta parte de lo que realmente significa el empoderarte, o sea, como ser humano más que como mujer, ¿no? O sea, fundadoras de Cersana, ¿hace cuánto? Más de 10 años, ¿verdad? 10 años. 10 años es esta. Pues justo el Órale, año pasado. qué Sí, maravilla. vamos arrancando el 11. Muy bien, más de 10 años de haber fundado esto que definitivamente le ha cambiado la vida a miles de mujeres, ¿no? Y hombres. Y hombres, sí. y hombres también, porque precisamente platicábamos y seguro usted que nos está viendo, pues ha estado ahí en Cersana en alguna clase, Por lo menos ha escuchado. dando el bofe, ¿no? Volteando a ver ahí porque la novia lo llevó, lo que sea, Por pero allá. ahí estamos. Entonces, bueno, no necesitan presentación, pero se van a presentar. Acá está su cámara. Mi querida Leti y Ajay, fundadoras de Cersana. Bueno, yo soy Ana Jimena Ramírez. Y yo soy Leti Román. Mucho gusto, fundadoras de Cersana. Muy bien. Entre otras cosas. Qué bonito. Y fíjate que cuando estábamos en el editorial, precisamente, me decían, oye, Barbón, ¿y por qué invitar a dos mujeres que abanderan un movimiento cuando tú estás abanderando otro? Y una de las cosas que les dije es, no es competencia, vamos empezando por ahí, ¿no? Ustedes trabajan en mente, cuerpo, emociones, espiritualidad, hay todo un tema alrededor. No solo es vaya usted a hacer ejercicio para que se ponga usted buena o bueno, eso es un tema, ¿no? Y por el otro lado, todo esto que hay alrededor de la masculinidad, pues se está construyendo porque sí, definitivamente es un punto al cual hoy estamos empezando a converger muchos de los hombres, a los cuales ya el formato tradicional no nos gusta. Recién en uno de los podcasts que grabamos también para esta segunda temporada, Víctor Sadia, que seguro ustedes lo conocen, Sí, claro. mi queridísimo Vic, nos dio una definición muy linda de qué es la masculinidad. Y la masculinidad no es esta nueva masculinidad, porque digo, a ver, dejen de decir que la nueva masculinidad porque parece como el nuevo peso cuando lanzaron el nuevo peso. Seguro muchos van a decir que es de esa. hacer con tantos ceros. Ya, exactamente. La nueva, no existe una sola masculinidad. Existen muchas masculinidades a las cuales tenemos que abordar nosotros como hombres. Y una de ellas en específico tiene que ver con la resignificación de nuestro rol como líderes en el mundo. Hace el año pasado, en un podcast que me invitaron, alguien me dijo, es que las mujeres ya estamos dominando al mundo. Y les dije, todavía no. Todavía no estamos en ese punto. Y la realidad es que más allá de que uno u otro lidere el mundo, es un tema de talentos, ¿no? O sea, que esté la mejor persona puesta allí. Y de complementos. Y de complementos también. Ahora, me gustaría arrancar preguntándoles la siguiente. ¿Qué ha pasado con esta polarización? ¿Por qué parecería ser que para el feminismo el hombre es el enemigo y nosotros estamos empezando a sentirnos atacados? Pues en mi caso, yo no me siento eso. Es como yo no tengo ese visión. Yo crecí con una mamá feminista que hicieron en Estados Unidos, una parte del movimiento muy fuerte de feminismo en Estados Unidos. Pero para mí, personalmente, ese punto de hombre y mujer, yo creo que ahorita estamos en un momento que estamos aquí en México. Allá en Estados Unidos era diferente. Cuando yo llegué a México era muy diferente hace 17 años. Ahora me siento que está balanceando un poquito más ese feeling de hombre y mujer, su posición, dónde está en el mundo, dónde están los negocios y así. Para mí, yo me siento más En balance. en balance, yo personalmente. No, yo creo que, bueno, es que aquí viene un poco el sesgo cultural, ¿no? Que creo que también es interesante. A ver, yo creo que el tema del feminismo, y es que es tan complejo que nos podemos quedar aquí hasta el mes que entra, ¿no? Tomándolo, pero tratando de acotar y de avanzar. Yo creo que ha hecho un tema un poco como un péndulo, ¿no? O sea, al final creo que hacia donde vamos o hacia donde tendríamos que ir es hacia el equilibrio, ¿no? Lo que hablábamos, o sea, equilibrio de derechos, equilibrio de formas, equilibrio, o sea,
tener un verdadero equilibrio entre el hombre y la mujer, que hacia allá deberíamos de ir. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que para llegar a eso, pues hay un péndulo que va para un lado y va para el otro, y va para un lado y va para el otro. Entonces, de pronto hay temas muy radicales que Ujú. van y se regresan y al final yo creo que sí hay una respuesta, creo que tuvo que haber una respuesta necesaria y válida de las mujeres frente a una, a una educación, a una concepción machista de origen, ¿no? De desde siempre. O sea, creo que hemos crecido, y incluyo porque creo que mi generación todavía está un poco dentro de ahí, cosa que no pasa ahorita, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Con la forma en la que nosotros ya estamos creando a nuestros hijos. Ujú, Pero ujú. creo que al final sí había un tema de roles muy definido, de esto es para ti, esto es para acá, tú no puedes aquí, tú Ujú. no puedes acá. Digo, casos tan evidentes y que están ahí como hace cuánto podemos votar, ¿no? O hace cuánto. Ujú. Y de pronto también, entonces se va a un extremo de, pues hay que poner cuotas, ¿no? Porque hay que balancear. Entonces las mujeres tienen que entrar, pero entonces viene tu tema de, ¿pero por qué? ¿No? ¿Hay o no hay el talento? Ujú. ¿Hacia dónde? Déjame, Entonces, te voy a Sí. interrumpir para sí, preguntar lo claro. siguiente. Ujú. Entonces, ¿quieres decir que el péndulo, o sea, ya llegó el péndulo al extremo y ahora viene de bajada? Yo esperaría que sí. O sea, yo creo que sí, porque tampoco se puede mantener hasta arriba todo el tiempo, Ujú. ¿no? Porque hay cosas que al final, a mí en lo personal, aclaremos, porque luego este tipo de temas se presta, ¿no? A que no le dan margen de maniobra, o sea, ni a tener un poquito de humor, ¿no? O sea, a ver, Sí, se yo lo creo toman que muy en serio, ¿no? exactamente. Sí. Entonces, a todas mis superamigas feministas que están escuchando, tengamos un poquito de humor. Pero, a ver, yo como madre de un niño hombre, creo que sin duda no queremos que el péndulo siga oscilando tan alto, ¿no? Yo creo que tiene que empezar a bajar a un tema de conciencia y sobre todo de coherencia, ¿no? Ujú. Ahora, dentro de estas nueva realidad, porque al final yo sí creo que hay una nueva realidad de equilibrio entre hombres y mujeres, creo que la parte en la que los hombres tienen que aprender a convivir es en esta relevancia de lo femenino en ámbitos que antes probablemente eran puramente masculinos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Cersana, que nos preguntan mucho, o sea, Cersana no es ni una empresa donde solamente puedan trabajar mujeres, ni un ejercicio donde solamente vayan Sí. mujeres. O sea, Cersana es una empresa con hombres y con mujeres. Pueden venir a entrenar hombres y mujeres. Siempre decimos que somos men friendly, ¿no? Y es como un inside joke, porque Sí. sí hay muchas empresas en las que, o en este ámbito de ejercicio, que son solo para mujeres, Cersana no, pero coincidió que las fundadoras somos mujeres, Exacto, que en el ese nombre es punto. femenino porque se termina en A, Sí, todo look and feel y ¿no? todo Y Sí. no más por femenino. eso, Y el nombre. sí, y no por eso deja de ser algo en donde lo masculino es completamente bienvenido y arropado y celebrado, ¿no? Parecería que para que los hombres pudieran venir se hubiera tenido que llamar Cersano, ¿no? O Cersane. Y es como, Sí, no, es interesante. Pero esa es otra conversación, ¿sabes? Sí. ¿estás de Sí, acuerdo? pero por Sí. ejemplo, no sé, tenemos un estudio como ciclo, comando, ¿no? Que acaban en no. Sí, no iba a Entonces, ser comanda, ¿no? Sí. los hombres se sienten como un Sienten poco más cómodo. a gusto Sienten cómodo ahí. asistiendo a comando, Sí. ¿no? Si fuera comanda, Déjame. probablemente estaría raro, Sí, aunque el ejercicio eh, pueda Mira, ser cuando igualmente eficiente para los este es para todos, método ¿no? este método estaba desarrollado en un base de entrenamiento funcional. No tiene nada que ver con hombre o mujer, es lo que funcionan, es cómo mueven el cuerpo. Ahora, cuando los hombres vienen a la clase, para la mayoría es muy fuerte. ¿Por qué? Porque es un dinámico como con intervalos, es como un dinámico muy cierto. Hay unos hombres que encanta porque entrenan así, pero si metes en Cersana, no es que estamos haciendo como cadera y No, no, pecho, y no es importaría la literal. No, realidad, ¿no? pero literal, es un entrenamiento súper eficiente para fortalecer tus músculos, tu cuerpo, tu movilidad, tu estabilidad.
así, no tiene nada que ver con hombre o mujer. Y viene a mí un tema, la conversación del tema biológico, ¿no? O sea, de si estamos diseñados diferentes, sí estamos diseñados diferente, ¿no? Sí, Esa es es Claro. evidente, ¿no? Ahora, Sí. yo he tenido el placer de estar ahí con ustedes y sí hay un tema de resistencia. Sí, mucho, Total. Y, mucho. a ver, no soy experto, ojo, porque luego la raza se me enoja cuando digo, no estoy generalizando, pero sí parecería ser que la resistencia tiene que ver mucho con la biología en el femenino, ¿no? O sea, sí hay, sí, Aguanta más. sí he visto ahí a dos o Nosotros tres aguantamos amigos más. pasar aceite, ¿no? Literal estando ahí por el tema de la resistencia, pero o sea, a ver, si no estás fuerte, sí, 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 la primera clase sí la sufres, eso es un hecho. Exacto. Pero fíjense nada más lo interesante de esto, sí. Hablamos de esta parte de, o sea, el logo, pues está, digo, más femenino, el nombre, son dos fundadoras, son eso, y muchos hombres se siguen sintiendo todavía un poquito intimidados cuando entran a una clase y hay 15 mujeres Que pueden hacer todo y ellos no. que pueden hacer todo eso. Ahí es un tema Sí, es cierto. completamente diferente. Y ahora, eso viene a mi siguiente pregunta. Ustedes se mueven en un entorno en el mundo del fitness que en los últimos años ha estado muy bien balanceado entre emprendedoras y emprendedores, ¿no? Cuénteme un poquito cómo ha sido la evolución en estos últimos años de ahí. O sea, de que ustedes empezaron y eran o los dueños de los gimnasios o los que hacían CrossFit a lo que ha sucedido al Pues día de eran hoy. nosotras y 54D. Creo que Sí, creo que es, a ver, yo creo que al final tiene que ver con una evolución propia de la dinámica del ejercicio, ¿no? Ujú. O sea, ¿a qué me refiero? Todo el tiempo va cambiando, no sé si has visto, pero, o sea, lo que antes era el cardio, ahora es la fuerza y la resistencia, ¿no? Lo que antes era el contar calorías, ahora es contar proteína y subir músculo, ¿no? O sea, como que las tendencias van cambiando, se va innovando, tienes que estar, up to, ¿no? A la ciencia, la tecnología también, Sí. todos estos aparatos que te miden, que te hacen. Entonces, yo creo que se va abriendo muchísimo más, o va bajando la barrera de entrada, se va abriendo mucho más las opciones de lo que se puede ofrecer. Entonces, a veces no te quedas ya nada más con el estudio de lo que haces, ¿no? Las que hacen barra, las que hacen pilates, los que hacen funcional, sino que ahora es, Bici. haces fuerza, pero haces cardio, pero también haces bici, pero también en el infrarrojo, y si te sales y también vas a la crio, y si quieres, el fin de semana te metes al hielo, ¿no? Entonces, al final se empieza a diversificar tanto que hoy en día yo creo que en México puedes encontrar la opción que quieras, al precio que quieras, en el lugar que quieras, y cada vez es más difícil, ahora sí que mantener esta calidad que es al final diferenciador, ¿no? Que creo que es lo que... Oye, Pero yo Jay, pero perdón, déjame pregunto una cosa. Es que el mundo de las pesas parecería ser que era el mundo de hombres, ¿no? Claro. Era, ¿no? O sea, Arnold Schwarzenegger y ¿no? Y todos los fuertes. Y entonces, Completamente. el prototipo del hombre fuerte, musculoso, que ahora creo que ha cambiado, es parte del proceso de evolución, porque ahora prefieres ver un hombre fuerte y la fortaleza no tiene que ver con que tengas músculos del tamaño de tu cabeza, ¿no? O sea, es mucho más el estar fuerte para poder hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, yo he escuchado a quien dice, pues, es que ya se metieron hasta las pesas ahora, ¿no? En este mundo. ¿Por cómo se abrió eso? ¿En qué momento dijeron, bueno, pues también entramos nosotras, ves cada vez mujeres más atléticas, ¿no? Claro. ¿Y cómo se ha reconfigurado eso? Pues yo creo que cuando vamos atrás, porque cuando empezamos esto, la manera de aquí en México estoy hablando, porque yo vengo de Estados Unidos y este mercado estaba saturado cuando yo venía acá, y aquí en México era gimnasio, y yo creo que el único que conocía era ese de comunidad, era el 54D, y eso era como súper alto regimiento, así, Sí, pero eso no era fuerza. no, exacto. Entonces, en ese momento no era como fuerza en estudios, no es como, no era como el concentración. Si tú quieres fuerza, estás en el gimnasio haciendo tus pesas y así. Y no importa que tengas los Exacto, triglicéridos hasta exacto, arriba, ¿no? estás ahí con tu lista de ejercicios y estás haciendo eso. Si tienes un entrenador, qué bueno, tienes tu entrenador. ¿Qué pasó? Es que empezó a crecer
clases, como group training, como en grupos, ¿no? Y en ese group training empezaron la gente a ver que pesas es una manera de trabajar juntos también, pero con más guía. Es como tener a alguien que está guiando y así. So, empezó poco a poco este tema de Movimiento, sí. pesas. Sí, pero no, a ver, Porque un poco, o sea, sí, esa es la parte como en cuanto a la oferta, pero creo que un poco la pregunta va en sentido de de por mujeres, qué, no, de por qué el cambio de por qué el cambio en el enfoque, ¿no? pero el De, enfoque del siempre tema de, no, pero hay en un mujeres factor, era cardio, pero no, en por eso, hombres siempre era pero justo fuerza. eso es lo que cambió. Entonces, yo creo que para mí hay un factor fundamental en este cambio ahora sí que de escenario, mindset. de mindset, Ajá. que tiene que ver con el tema de la longevidad y la importancia que se le está dando ahorita al tema de la longevidad. músculo. Yo creo que llevamos mucho tiempo en haciendo o tratando por lo menos de hacer este shift de una medicina reactiva, ¿no? Que cure la enfermedad a una medicina preventiva, Sí, Exacto. ¿no? proactiva. Que logre proactiva y preventiva. Entonces, creo que eso es un movimiento que se ha venido dando en el mundo, que creo que está muy bien y creo que eso ha dado paso a decir, a ver, no se trata de ver cómo vamos a tratar tu cáncer o tu Alzheimer, ¿no? Se trata de ver cómo no vas a tener Alzheimer o cómo vamos a mitigar los efectos dañinos para que no generes células reactivas que generen cáncer. Entonces, creo que a partir de que la medicina está empezando a cambiar un poco su enfoque de reactiva a proactiva, obviamente los estándares de salud han ido cambiando. Y dentro de este protocolo, lo que está comprobado y cada vez más comprobado ya desde hace un par de años, pero ahorita está con todo, es que el nuevo, digamos, órgano de la longevidad es el músculo y es muy obvio, ¿no? O sea, al final es el que sostiene al esqueleto, es el que va a hacer que te sientes, que te pares, que hagas. Además, con los años, el metabolismo se empieza a alentar, o sea, tú empiezas a metabolizar las grasas de forma diferente y lo que nos ayuda a que ese metabolismo se mantenga al tiro y sigas quemando calorías y todo es el músculo. Entonces, hay una importancia de crear músculo y de generar músculo antes de estar flaco, antes de, incluso, aunque no debería de ser así, pero incluso se está priorizando generar músculo antes que crear resistencia cardiovascular, Sí. ¿no? Pero Oye, también, entonces con todo esto, o sea, las mujeres le perdieron el miedo al músculo. Claro, por sí. supuesto. Fíjense nada más qué Y también importante. voy a Exacto. decir, la pandemia ayudaba mucho con eso, porque Sí. están entrenando en Instagram con diferentes trainers, todos hablando de la importancia del músculo, viendo trainers como súper atlética, con cuerpazos y así. Yo creo que empezó este mundo pues todos tienen que estar fit, todos tienen que estar como bien y con músculos y Sí, sí, y se veía ahí, pero y Sí. entonces, a ver, déjeme retomar, la mujer le perdió el miedo al músculo. Totalmente. Entendí, y es bien, normalmente, otra de las cosas que creo que a nivel de biología, y de nuevo no estoy generalizando, amigo, usted puede decir yo no soy así, está bien, pero una de las cosas que sucede es que cuando se trata del cuerpo, en el proceso de crecimiento, históricamente el hombre era más fácil que se tirara a la basura y dijera, pues ya tengo 50, ya me casé, pues tengo 30 años aquí con esta señora, me tiene que aguantar panzón, pelón y lo que sea. Y en los últimos años, ¿qué es lo que ha sucedido? La mujer que está creciendo en muchos factores, se dio cuenta que el cuerpo es muy importante y no desde el reconocimiento que necesitaba en el cuerpo, sino de la salud interna y eso Exacto, que es lo eso que es le daba, ¿no? Completamente. Ahora, fíjate qué Puro. interesante, porque todo tiene que ver justo con el tema que estamos hablando, ¿no? De este movimiento feminista, de este empoderamiento de la mujer, porque otro de los temas que hoy en día es lo más hot que hay y es, o sea, es la menopausia, Sí. ¿no? Sí. Lo que antes Ustedes era, acaban de lanzar algo Sí, así, ¿verdad? sacamos un programa que se llama Menofic. Lo que antes era tabú, nadie hablaba, nadie decía, era como asumir que llega un momento en la vida de las mujeres donde
sí o sí tu cuerpo va a cambiar, sí o sí tu libido va a bajar, sí o sí tienes que cortarte el pelo con un corte de señora, sí o sí no sé qué, o sea, No, ¿no? no hagan eso, Como, por no, favor. pero es que Ay, vete no. para atrás, Sí. vete con tu mamá o con tus tías o con tu, o sea, era como un tema de, no, pues ya tienes 50, o sea, ve los 50 en la época de tu mamá y tu abuela y los 50 ahorita, o sea, es otro mundo. Entonces, creo que, y creo que eso sí es parte de los, digamos, cosas positivas que ha arrojado el feminismo, ¿no? O sea, como esta parte, oye, no, lo que siento vale, lo que paso, o sea, ¿no? Y esto tiene que ser un tema, y tiene que ser un tema en la agenda, y tiene que ser un tema de salud pública, y tiene que ser un tema. Entonces, creo que en el momento en el que las mujeres nos soltamos y nos deja de dar pena y nos envalentonamos más en nuestra propia situación, empezamos a investigar más y empezamos justamente a llegar hasta este grado de tenerle respeto y amor y admiración al músculo, ¿no? ¿No? Y no todo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí. Y este movimiento inspirando a los hombres a poner las pilas. Ojalá, Leti, ojalá, quisiera decir, ojalá Siempre. fuera inspirando, Siempre sino las más. mujeres moviendo Oye, los- pero sí, más bien lo que está pasando es que está incomodando a muchos hombres. Eso es la realidad y esta es una incomodidad positiva, digámoslo Sí, así, nos está porque sacando de zona de confort. eso, exactamente, porque entonces llegas tú a los 50, yo tengo 51, llegas tú a los 50 y no es competencia en la casa de ver quién se ve mejor. Pero yo lo que digo es, si tú me preguntas, pues ¿por qué todos los 6 de 7 días a la semana entreno? Pues porque el día que tenga 70 quiero seguir haciendo Sí, muchas exacto, cosas es igual. longevidad. A mí, Sí, o sea, lo hago por mí. sí. No lo hago por el resto, pero el masculino, y ahorita viene mi siguiente pregunta, el masculino sí se mueve mucho por pues, qué va a decir, cómo va a estar y eso, y entonces creo que ahí es donde perdemos en la conversación, porque pues, si tú tienes 50 y te pusiste en forma y estás emprendiendo, ¿no? Y estás asumiendo una responsabilidad hacia una crianza diferente, y yo sigo igual, pues obviamente alguien se va a incomodar. Claro. Y todo indica que se va a incomodar soy yo. Y entonces volteo y te digo, pues seguro traes otro cuate, ¿no? O sea, Ahora, pero también va de ida y vuelta, ¿eh? Yo creo que, o sea, al final, este mismo movimiento de empoderamiento femenino y de reconocer tus cambios como algo positivo, porque además, al final, si la medicina sigue avanzando y todos seguimos avanzando y todos seguimos procurando tener mejor salud, hablando de las mujeres, estamos a la mitad de nuestra vida, ¿no? O sea, nos faltan Te quedan por lo 40 menos años, por lo otros menos. 40 años viviendo así, ¿no? Entonces, yo creo que también este movimiento no solo incomoda a los hombres, también incomoda a muchas mujeres. A muchas mujeres que estaban, a ver, esta ahorita que decías, no, pues yo ya me dejo y la pancita y la esta y la porque ya está mi esposa y me trata bien, creo que es Sí, es de ida y both vuelta, ways, ¿no? Es exactamente. both ways. O sea, creo que también está la mujer que dice, pues yo ya tengo a mis hijos, ya tengo a mi marido, ya mi pancita, Ujú. me he hecho, ya tengo 50 ya. Y creo que ahorita también es esta parte de, no, o sea, tienes un rango importante. Además, te voy a decir, eh, sí, el tema de perimenopausia, menopausia importa porque lo que hagas en ese periodo va a definir Tus siguientes tus 20 años. siguientes 20 o 30 años, ¿sabes? O sea, sí hay un rango en el que probablemente se te pase. ¿Por qué? Porque si tú ya no generaste el músculo que tienes que generar, si no preparaste tu cuerpo, si no preparaste, no digo que sea imposible. O sea, conocemos a muchas señoras que a los 60, 70 y ya luego con tu siguiente invitado verás a su madre, pero, o sea, pero es complicado. Sí. Entonces, en la medida en la que tú tomes las riendas más pronto de esto y lo asumas, creo que te espera o te augura un envejecimiento Sí, más es un proceso mejor, positivo, ¿no? Un fíjate. proceso, y esto es hombres y mujeres. hay Sí, algo o sea. interesantísimo en esto. Entonces, Nunca es tarde. nunca es tarde, eso es bien Nunca. importante. Yo siempre digo, usted quiere empezar, arránquele. Ahora es No, cuando. y la otra es, no arranques 7 días de 7 la semana. No, Arranca es un poco a día, poco. 2, y es Sí. un tema de hábitos, Sí, que algo claro. que en el camino hay que ir construyendo. Pero hay algo que es bien interesante. Hablemos femenino y masculino, los dos como comunidades. Dentro de las mismas comunidades existimos, hay quien está en la conciencia de la importancia de hacerse responsables. Entonces, donde siempre digo, a ver, somos un grupo. Cuando nos juntamos, no importa el género, somos un grupo, los cuales estamos en la búsqueda de la conciencia. Y ahí es donde completamente se abre el espectro de si, en un podcast que grabé me dijeron, es que todos los hombres son infieles. Y le digo, no. Este fue un ejercicio que un amigo coach me dijo, me llevó para que hiciera y cayó exactamente en ese podcast. Me dice, todos los hombres son infieles. Digo, ok,
¿Cuántos hombres conoces? No, ¿cómo? Sí, ¿cuántos hombres conoces? No, pues 60. Le dije, ok, se me hacen demasiados, pero ya está bien. Interactúas con 60 hombres en tu vida. Bien. De esos 60, ¿cuántos son infieles? No, no, pues 20. Ok, entonces no todos los hombres son infieles, ¿no? Vamos empezando. 20. De esos 20, ¿cuántos fueron infieles por el motivo que tú quieras, pero que fue una situación extra, la masculinidad tradicional del hombre que ejerce? No, pues 5. Muy bien. No todos los hombres son infieles entonces. De esos 5, ¿con cuáles te vincularías? Y pues, esta chava se queda así y me dice, no, bueno, pues uno de ellos sí es un buen hombre. Le dije, ¿te gustan los infieles? Claro. Y me dice, no, ¿cómo? Le dije, estás generalizando de la misma manera. Sí, totalmente. Asumir. Y entonces me voy hacia atrás y entonces digo, somos un grupo de hombres y mujeres a los cuales el rol tradicional ya no nos queda. Y por eso estamos, Sí. el feminismo es eso. El feminismo es recuperar, bajo mi punto de vista, es recuperar lugares, espacios, reconocimientos, ¿no? Que no se tenían y que a mi forma de ver se tienen que tener, Sí. ¿no? Estoy de acuerdo. Sin dejar de reconocer el valor y el complemento, digamos, de la masculinidad, Total. del masculino, del hombre, y llegar a este equilibrio, que te digo, de que el péndulo se deje de mover, en donde en lugar de ser una competencia, es una complementación. Exacto. Punto, ¿no? Porque es absurdo. A ver, yo creo que todos los roles los podemos asumir unos y otros. O sea, Ujú. yo creo que un hombre puede ser un buen padre y una buena madre si es necesario. Una madre soltera puede ser un buen padre, puede ser una buena madre. Yo creo que ambos pueden liderar una empresa, ambos pueden ser presidentes de un país, ambos, o sea, no encontraría algo que sea exclusivo, salvo el parir, ¿no? Que es un tema biológico. Hasta hoy no se ha hecho todavía hasta nada, hoy. ¿no? Sí. Pero en realidad yo creo que ya se tiene que dejar a un lado este tema de puedo, no puedo. No. O sea, yo creo que tiene que ser más un tema de dónde estamos mejor, dónde funcionamos mejor, Sí. dónde nos No complementamos solo mejor, cosas de cuál es tu fuerza, sí. cuál es la mía, que además vuelves a una individualidad del ser humano, porque una mujer puede tener rasgos sumamente, digamos, de energía masculina, de digamos. energía, de lo Sí. que la sociedad determina como un Exacto. rol masculino, Sí, ¿no? Exactamente. Y un hombre, al contrario, se puede quedar en su casa, puede cocinar, puede hacer, entonces, o sea, al Es un final, rol cultural. Ahora, que es un rol Maca, cultural Sí. encasillado a las mujeres. Es que la masculinidad y la feminidad son constructos sociales, o sea, se Completamente. hicieron así. Más allá de la biología Completamente. se hicieron. Ujú. Maca Rotter, que ustedes conocen bien, lo definió de una gran forma. Y dice, en los últimos años parece ser que hay un revanchismo, o sea, que es muy fácil para las mujeres seguirles cobrando, o sea, seguir en esta revancha contra los hombres. Y Rodrigo Cadena, otro amigo psicólogo, dijo, pues sí, porque nosotros tenemos una deuda histórica que hay que pagar. Y entonces hablemos del revanchismo. ¿Qué trae el revanchismo? Tienes- Y frente a cualquier situación incómoda, hoy el mundo femenino le cobra al hombre la deuda Claro. histórica. Ujú. Ojo, también es su Interesante. pretexto para no hacerte responsable de lo que te tienes que hacer responsable, ¿no? O sea, yo creo Ujú. que yo que me he catalogado como feminista en muchas etapas de mi vida, bueno, y lo sigo siendo, como tú dices, feminista inteligente, no radical. Creo que la revancha al final no te lleva a ningún lado. O sea, la Estoy revancha completamente de única y acuerdo. exclusivamente saca adelante las carencias, ¿no? Que tienes tú como mujer, como ser humano, que necesitas acudir a esa revancha de una forma no inteligente, porque creo que ahí es un poco donde radica el tema, versus decir, reconocer, asumir, crear, ¿no? Construir a partir de ahí, educar diferente. Déjenme preguntarles una cosa. Yo no soy, no soy experto, no es que no sea experto, pero no tengo un estudio que vaya a respaldar lo que voy a decir ahorita, es Claro. una mera percepción de lo que he aprendido en este tiempo. Yo creo que ustedes inventaron la inteligencia emocional. O sea, ustedes la aterrizaron en el mundo y nos enseñaron qué es la inteligencia emocional. ¿Por qué te ríes, Ayes? En fin. No sé, de repente... Es que es la realidad, o sea, definiendo la inteligencia emocional como la capacidad de entender de que el mundo no gira a tu alrededor.
¿no? Y de que si te mueves en dos emociones, que es estar feliz y encabronado, pues qué triste es el mundo, ¿no? Yo O sea, creo que eso tiene mucho que ver también con la parte cultural, la parte de nuestro rol. Siempre es el multitasker, es siempre tratando de manejar la casa, los niños, tu esposo, es como así en los años antes. Y yo creo que con eso, nosotras como mujeres teníamos que tener Ujú. la manera de manejar muchas cosas sin sin se va la cabeza. sin perder el foco, Sí, sí. Claro. exacto, es tener todo como, okey, pum, 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 compartmentalize todo, ¿no? Así. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, que los hombres en la historia no tenía que tener todo este multitasking, haciendo todo, trabajar, Es- venir a la Sí, son casa. satisfacciones Eso. más inmediatas y Exacto, básicas, ¿no? exacto. Y nosotras necesitamos pensar en el futuro, ¿qué va a pasar si yo hago esto? Manejar la energía, ¿qué va a pasar si él viene y los niños? Es como toda esa parte. Sí, es muy Y por eso es por qué tenemos esa manera de manejar las cosas diferentes. Fíjate que es una gran Total. perspectiva esa y es muy Sí. lindo lograr entender que sí. Y ustedes en estos multiroles que jugaban, o sea, y que siguen jugando todavía ahorita, pues no le puedes poner emocionalidad a todos los roles. Y si se la pones, no puedes mezclar una cosa con otras porque si no tus días son terribles, ¿no? No, Ese- y eso súmale a que un día te levantas, tienes 50 y estás en la menopausia y te sientes terrible. Terrible. Si metes trabajo Sí. ahorita, Y metes con trabajo. todo eso, A veces metes sí. una empresa. No, no. Trabajas, A mí me ha como es pasado, o sea, otra. hay días que tienes, hay días buenos, hay días malos, hay Sí. días peores, ¿no? Entonces, de repente le digo a Leti, es que si tuviera tiempo, hoy estaría deprimida. O sea, hoy sí, No tenemos tiempo. pero no tengo tiempo de estar deprimida. Sí, Así que, claro. ¿qué vamos a hacer? Esto, el otro, Pum, ta, 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 pum, ta, 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 pum, ¿no? pum. Y creo que al final, o sea, hablando de inteligencias emocionales, creo que la inteligencia emocional del hombre es bastante más inmadura y soñadora, lo cual tiene su parte linda y a veces necesaria. O sea, yo te puedo decir que la inteligencia emocional absolutamente inmadura de mi novio, de repente me sienta. Es ¿Sabes? que es como... O sea, me agarra Al claro, piso, me como agarra y realmente. ¡pum! ¿no? Sí. Pero te voy a decir una cosa, Jay, ahí tiene que ver con Sí. un hombre muy conectado con su niño Sí. interior. Sí, sí, sí. Muy conectado. Es porque Cierto. si te das la libertad de seguir jugando como jugabas, el mundo es muy diferente. O sea, que no quiero decir que te vuelvas irresponsable y no te vas a poner a jugar en una junta. Pero ¿qué sucede? Por Que eso lo hacen. Sí, lo hacen. Que para nosotros los espacios y esas cosas, cuando estás conectado con tus habilidades, con lo que es, por ejemplo, el ir y salirte a andar en la bicicleta, a mí me remonta cuando tenía 7 años y soy yo de 7 años subido en la bici a los 51. O sea, eso es. Entonces, pero hay algo bien interesante que dijiste, esa inmadurez emocional. O sea, quiere decir que nunca vamos a madurar o sí hay que madurar. Yo quiero decir, porque, por ejemplo, mi novio, ¿no? Que es muy trabajado en sus emociones y trabajado mucho como en su manera de vivir bien y estar una persona con mucha empatía y enfocar. Pero cuando yo llego como Ana y es like, ay, yo traigo esto, él dice, mira, Hey, que calma. ¿es esto o esto? Así, Eso es practicidad, ¿no? decides. Ujú. ¿Vas para acá o vas para acá? Y si vas para acá, con todo. Ahí me jalan abajo te y me aterriza. sienta así, como, ok, tienes razón, Ujú. déjame enfocar. Ahí hay un punto importantísimo. La racionalidad es muy buena cuando viene muy de la mano de conocer qué es lo que sientes. Y la racionalidad sí es, no quiero decir que sea de los hombres, porque luego se malentiende cuando es energía masculina, que Yo puede estar en cualquiera de ustedes también, ¿eh? completamente, Esa es una realidad. completamente. Sí, Yo, justo. contestando tu pregunta, no sé si todos los hombres sean inmaduros. No sé. La verdad es que creo que, Yo no creo que o sea, yo creo que depende. Yo creo que, Depende. o sea, a ver, depende. yo creo que retomando un poco lo que decía Leti, que creo que hace mucho sentido, creo que los hombres tienen la facilidad de tener dos opciones todo el tiempo, Exacto. ¿no? O sea, pero es, O sea, es practicidad. Practicidad. O sea, Practicidad. este multitasquismo que tenemos las mujeres en la cabeza, donde de pronto puedes estar de facto haciendo 5 cosas, pero teniendo 10 y otras 20 que vienen, Ujú. no la tienen los hombres. No sé si
me estoy equivocando y si no que alguien por ahí me diga, Eso va a "Oye, ser muy bueno para un oye, reel, ¿no? exacto, que Puesto alguien me ahí. diga". Y no, es más, ni siquiera, o sea, no quiero decir que no tienen la capacidad, Pero pero, dilo como es. Aquí este pero, espacio es un espacio pero no me abierto. lo imagino, ¿sabes? O sea, no me lo imagino. Entonces, no creo que solamente blanco, negro, feliz, triste, enojado, No, no. como sea, o sea, las cosas prácticas como son, Ujú. tengan necesariamente que ser inmaduras, ¿no? No, por eso digo que la parte de la madurez no sé qué tanto meterla ahí, pero sí creo que en muchas ocasiones es una ventaja competitiva, sin duda. Sí, O a sea, ver, sin duda. déjame poner Ujú. un concepto aquí a la conversación. Practicidad no es lo mismo que comodidad. Son Ujú. dos No, no, cosas no, diferentes. total. Practicidad tiene que ver con, o sea, y luego confundimos la practicidad con menos opciones, así tengo menos que decidir, ¿no? Ujú. Y cuando lo avientas, te lo pones en el contexto de las emociones, es terrible, ¿no? Porque por eso voy a insistir, parece ser que los hombres vivimos felices o encabronados, nada más, ¿no? Y todos se mueven esos dos. Pero cuando te vas un poquito antes y logras entender que existen 6 emociones básicas, de ahí 30 emociones mixeadas, y que es bien lindo en el camino ir reconociendo qué es lo que sientes, creo que la practicidad es el hecho de poder decir, a ver, ahorita estoy aquí en este lugar, en este momento, reconozco qué es lo que estoy sintiendo, pero eso no significa que el resto del mundo se pare. Ujú. O Completamente. sea, Ujú. y decir, pues nosotros las mujeres lo hacemos. No, ustedes tienen la capacidad de poder manejar 10 de estas emociones en las 10 situaciones diferentes. Y hay que crecer y hay que avanzar como género, eso es una realidad, pero también ahí es donde un poco la biología nos lleva a decir, pues así somos y está bien cuando tú lo abrazas, ¿no? La biología y la educación, ¿eh? Y el rol, volvemos a todo este tema cultural. O sea, al final el hombre ha estado educado siglos y siglos y siglos a resolver, Ujú. proveer, Ujú. hacer, ¿no? Descansar, hacer, proveer, descansar, hacer. O sea, Eso está cambiando. es una línea. No, 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 totalmente. Eso está cambiando. Totalmente. Es a lo que voy. O sea, Sí. justamente es un poco analizar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, Sí. ¿no? ¿A dónde? Porque entonces creo que sí ha habido las mujeres al contrario. Las mujeres, tú dices, en lo que el hombre se va de cacería, ya corrió el niño, ya se quemó la sopa, ya fue al no sé qué, ya la mamá está enferma, ya él no se ve, o sea, Mm. ¿no? Tienes que hacer. Y si además te toca ayudar en la casa, bueno, pues entonces también tienes que ir a trabajar y entonces además tienes que hacer, además tienes que... Entonces, creo que de origen, como dices, eh, ya traemos unos roles que al final van determinando un poco cómo abordas tú las situaciones, ¿no? O las decisiones, o las... Y ahora, yo sí creo que se está haciendo una plasticidad emocional bastante positiva dentro de los hombres, Ujú. ¿no? Que creo que está, como también se está haciendo una practicidad emocional dentro de las Ujú. mujeres. Funcional, Entonces, no Es funcionalidad, interesante practicidad, porque exacto. Ana tiene hijo. So es interesante a ver como tu manera de verlo, porque yo tengo hijas. So yo estoy como creciendo mis hijas con esta mentalidad de independencia y Ujú. así De puedes cuidar. empowerment. Ajá. Pues más como busca que te gustas, eso tú puedes enfocar, eso viene, de ahí puedes abrir puertas y así, ¿no? Nunca es buscar un hombre que va a cuidarte, no, nunca, eso no es la mentalidad. Y yo creo que muchos años, pero en esa mentalidad, más una persona que te amas, una persona que pueden vivir contigo en balance, que tiene su vida, tú tienes tu vida y puedes vivir juntos, pero tú en tu proceso y él sí, complementándose bonito. complementando. Hay resignificar la masculinidad, porque es una de las cosas que hay muchas conversaciones alrededor de eso. No quiere decir que perdamos este rol de, a ver, el hombre sigue siendo protector. Vamos entendiendo que la Y protección eso no es, me encanta. sí, la Yo protección no es que no es que tú lo puedas hacer, sino es Exacto. esta naturaleza proteger a tu es tribu. tenerte Claro. O sea, como, sí, querido amigo, eso no es me que usted gusta. se baje en el coche y si alguien le pita, le patee, eso no es protección, ¿no? No. O sea, la protección tiene que ver con estos espacios y de ahí es donde la racionalidad funciona muy bien. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en las cuales sucede que tú puedes llegar y decir, se me está cayendo el mundo y yo te digo, bueno, está bien, pero vamos para allá, ¿no? Ujú. Y ahí estamos. ¿Y qué necesitas? Yo tengo 2 hijas también, 20 y 17 años, Ujú. y su mamá en su lugar y yo en el mío. Ujú.
hemos criado a 2 niñas con criterio, con una gran fortaleza, haciéndose muy responsables de ellas, de lo que son y en dónde Sí. están, pero claramente yo entiendo mi rol como masculino. Soy el primer hombre con el que se relacionaron. Exacto. Entonces entiendo, y entonces el otro día me preguntaron, oye, Ojalá que muchos más entiendan eso, porque pe- no, pero exactamente, Leti, muchos hombres no entienden este eso. espacio es para eso. Sí. Es para eso, precisamente ahí es donde digo, las necesitamos a ustedes. Necesitamos hacer equipo entre todos, o sea, Completamente. Total. para poder, porque les digo, me preguntaban, oye, ¿te gustaría que tu hija se relacionara en pareja con alguien como tú? Y mi respuesta fue, el de hace algunos años no, el de ahorita sí. Entonces, tú que estás del otro lado, Claro. pregúntate eso, ¿no? O Me sea, pregúntate eso si quisieras, porque ese es un Completamente. gran reflejo. Y igual sucede en tu familia extendida, en el trabajo. Oye, ¿te gustaría que tu hija tuviera un jefe como el que tú eres? O sea, líder de un área como Sí. tú eres. No, pues no. Sí. Algo no estás haciendo bien. Con respeto y con empatía y con admiración. Y para mí, este es un podcast increíble porque, como tú dijiste, para dar esa responsabilidad a los hombres, ¿no? Pero las personas, es que quieres ser como quieres que tu hija o hijo salen con una persona como tú. Yo creo que ese es el punto. Sí, Y- esa es y con esa es la eso- pregunta, ¿no? Con eso toca mucho a la parte masculino por toda esa parte, porque nosotras como mujeres, manejando todo, necesitamos una persona que sí, como te dices, proteges que nosotros podemos ser vulnerables un Ajá. poquito, ¿no? Es como Sí, si sí, no sí. estamos como siempre así, como peleando. No, y y a tu hijo, pues es lo mismo. O sea, te gusta, ¿tú saldrías con alguien como tu hijo? Es que es justo lo que te iba a decir, o sea, de repente esa pregunta también te la haces para ti. Sí. O sea, ¿tú quieres que tu hijo esté con una neurótica como Nah, tú? bueno, ese es otro podcast, esa es otra conversación. Sí, Muchísimas no, gracias. gracias. Hombre, gracias a Fue muy ustedes. alegre estar aquí. Estamos, muchas gracias en este espacio de movimiento. Nos vemos en el siguiente podcast.